Presentamos Conozca al Diputado. Muchísimo gusto. Gracias, doña Pilar. Bueno, iniciamos en el lugar donde usted nace, en Lima, Perú, el 27 de junio de 1954. Es periodista, casada, representa al Partido Progreso Social Democrático acá en la Asamblea Legislativa. Pero hoy, doña Pilar, como yo le digo a todos los señores diputados, no queremos conocer a la diputada o a la política, que bueno, usted dice que es de paso, sino a la señora que hoy está acá frente a estos micrófonos. Doña Pilar, cuéntenos cómo fue esa vida cuando usted nace en otro país. Mire, yo efectivamente nací en Lima, Perú, y viví allá hasta los 17 años. Tuve una infancia muy feliz, soy la séptima de 10 hermanos. Entonces mi casa era como un kinder. Mi madre en 8 años tuvo 7 hijos. Entonces, no, perdón, en 10 años tuvo 8 hijos. Entonces todos éramos así, seguiditos. Y vivíamos al frente de un parque. Entonces pasábamos ahí en el parque. La verdad es que una infancia maravillosa. Y cuando tenía 17 años, había una dictadura en el Perú del general Juan Velasco Alvarado. Empezó a perseguir a todos sus opositores políticos, entre ellos a mi padre. Mi padre era presidente de una línea aérea que era hermana del AXA. De hecho, se llamaba APSA, Aerolínea Peruana Sociedad Anónima. Y entonces, cuando Velasco del golpe de Estado le pide a mi papá que saque al presidente legítimamente electo, que era Fernando Belaúnde, y le dice, usted lo tiene que sacar del país. Y mi papá se niega. Le dice, no señor, yo soy una línea aérea comercial, y si usted quiere sacarlo, y usted tiene todos los aviones del ejército para que lo saque. Entonces desde ahí se la juró y le dijo, yo me la voy a agarrar con usted. Entonces le hicieron una serie de juicios. Mi papá era un abogado muy prestigioso, los ganó todos, pero a la tercera vez que ganó el juicio y sacaron al juez y pusieron otro, mi papá dijo, ¿sabe qué? Yo tengo 10 hijos que mantener, yo no me puedo dar el lujo de que me metan a la cárcel y me voy a ir a otro país. Y entonces originalmente nos íbamos a España, pero mi padre era muy amigo de Gonzalo Facio, nuestro ex canciller de la República, y de Fernando Fournier, que eran de los fundadores de Facio, Fournier y Cañas, y lo convencieron para venir a Costa Rica. Yo llegué aquí a los 17 años, no tenía ni siquiera la mayoría de edad cuando llegué. Todavía no nos centremos en Costa Rica, quedémonos en Perú. Doña Pilar, ¿cómo era esa infancia suya? ¿Era una persona traviesa, una niña traviesa? ¿Cómo se desenvolvió allá? ¿Cómo era, doña Pilar? No, viera que no era muy traviesa, era nerda. A mí me encanta. Desde que fui muy niña, a mí me gustaba, era muy curioso. Entonces todo preguntaba por qué. Y me encantaba leer, era muy buena estudiante. Y como éramos tantos, mi mamá nos mandaba al kinder cuando teníamos ni 4 años. Entonces yo salí del colegio a los 15 años. Ya terminé mi colegio. Y entré al primer año de universidad, allá. Entonces, aunque yo vine de 17 años, ya yo había terminado completo mi primer año de universidad. Y no, era una niña muy niña, nada de novio, ni de fumar, ni de tomar, nada, cero. Y bueno, llegué aquí con todo el ánimo. Según yo, siempre había querido ser abogada, porque en mi familia todos, mi padre, mis tíos, mi abuelo, mi bisabuelo, todos eran abogados, y a mí me encantaba eso. Pero al ver, digamos, los atropellos que se habían hecho y todo eso, dije, no, la verdad es que no. Y un día, revisando la opción de carreras que tenía la UCR, vi periodismo. Y a mí me encantaba siempre como leer y escribir y todo. Dije, me voy a meter en periodismo, a ver cómo me va. Y esa es la historia. ¿Añora usted esos años allá en Perú? Mire, solo los que hemos sido migrantes sabemos lo que eso duele y lo que eso lo golpea a uno para el resto de la vida. Yo siempre pongo el símil de que es como cuando usted agarra un arbolito que está así y lo agarra para sembrarlo en otro lugar. Usted ha visto que se pone todo triste, bota todas las hojas y todo, hasta que después vuelve a sacar las hojitas y ya pega, como se dice aquí. Es exactamente lo mismo. Es la cosa más dura que usted se puede imaginar. Usted deja atrás sus amigos, sus abuelos, sus primos, sus tíos, toda su red de apoyo, todo. Yo llegué a este país y no conocía a nadie. Y eso es la cosa más dura. Nadie sale de su país porque quiera salir, nadie. Mentira, uno tiene un arraigo, ¿verdad?
Ahora, yo ya tengo 52 años de vivir acá, o sea, mucho más de lo que vivía allá, pero contrario a lo que alguna gente dice, yo nunca regañaré de mis raíces, me siento súper orgullosa. Yo vengo de una familia muy trabajadora, de profesionales exitosos, y me siento muy orgullosa de mi abuela, de mi abuelo, de mi papá, de todo. No, yo la verdad es que soy una leona de dos mundos, para definírselo de alguna manera. ¿Qué pasó allá? Cuando usted se vino, la familia pudo tener contacto, pudieron regresar, o nunca más. No, claro. A ver, el régimen de Velasco, por dicha, duró poco. La dictadura, pues. Entonces, cuando ya nosotros o mi padre pudo regresar a Perú, ¿qué pasó? Todos los que vinimos jovencitos ya nos habíamos o casado o ennoviado con ticos y no quisimos volver. En cambio, mis hermanas mayores, todas volvieron a Perú. De hecho, la familia quedó rota en dos partes. Una parte que se quedó aquí y otra parte que se regresó a Perú, y hasta la fecha. Tenemos más de 50 años de estar separados, pero muy unidos. Nunca más, entonces, doña Nunca Pilar. más, no señora. Nunca más pudimos celebrar una Navidad, por ejemplo. Jamás, nunca. ¿Y no vienen acá o van allá? Sí. Nosotros, bueno, yo iba antes muchísimo, ahora ya por cuestiones de trabajo no puedo. Y ellas vienen también aquí muchísimo, aman Costa Rica. Y sí, tenemos una relación muy cercana. Es un vacilón. Mis hermanas vienen acá y solo comida tica. Gallo pinto, tortillas, cosas que allá no existen, ¿verdad? Y les fascina. Entonces, nos volvimos una familia de dos mundos, pues, como le digo yo. ¿Dejó las costumbres de allá y adquirió todas las de acá, doña Pilar? No, yo creo que no. Yo creo que ¿Qué mucho... conserva? A ver, por ejemplo, mi carácter y la forma como yo hablo tan directa. Eso es muy típico, no solo de Perú, de América del Sur. Háblele a un argentino, háblele a un chileno, háblele a un peruano. Muy directos y muy frontales. Para ponerle un ejemplo, un Milei, por ejemplo. Las cosas que dice Milei allá, la clase política, bueno, aquí se armaría un incendio, jamás. Y son cosas que, digamos, el latinoamericano, sudamericano, tiende a ser mucho más directo y mucho más frontal, pienso yo. ¿De qué se arrepiente doña Pilar? ¿O de nada? A ver, yo creo que no tiene mucho sentido arrepentirse de las cosas, porque ¿por qué? ¿Para qué? Si ya lo que pasó, pasó y lo hecho está. Pero yo he tenido una vida muy buena, muy plena, feliz, pero feliz con mis 50 años en el ámbito del periodismo. Aprendí, crecí, cometí errores, me golpearon, bueno, de todo lo que usted se puede imaginar, pero me siento muy satisfecha de lo que hice. A ver, si me dice usted, no es que me arrepentí, pero me hubiera gustado conocer mucho más mundo, por ejemplo. Me hubiera gustado irme a trabajar jovencita, haberme ido a estudiar y haberme quedado a trabajar, haber aprendido 5 o 6 idiomas, haber recorrido el mundo. Yo me casé relativamente joven, tuve mis hijos a los 29 años, ya tenía mis 3 hijos, entonces ya es mucho más difícil poder tener alas para volar. Entonces, eso es una de las cosas que a mí me hubiera gustado no hacer, digamos, tan joven, ¿verdad? Pero la verdad es que ya lo hecho está. Entonces, ¿para qué arrepentirse de cosas que uno no puede cambiar? No tiene ningún sentido. Doña Pilar llega a los 17 años acá. Sí, señora. ¿Cuándo decide ser periodista o estudiar periodismo y entrar a la UCR? Inmediatamente. El primer año no lo metimos en la universidad porque mi padre decía que nos íbamos a ir a España. Entonces, ¿que ¿para qué nos íbamos a meter? Pero cuando ya vimos que no, entonces yo fui a la Universidad de Costa Rica. De hecho, vivíamos muy cerca. Entonces, pedí el catálogo de carreras que tenían y vi periodismo y automáticamente me llamó la atención y dije, bueno, y me voy a meter. Yo soy carné 7360334. Entonces, tuve muy buenos compañeros, muy buenos profesores, y después me fui a sacar una maestría porque yo sentía que lo que había aprendido en la UCR jamás era suficiente. Entonces me fui 2 años y medio a estudiar a Estados Unidos. Esa era la decisión suya. Ser abogada no, era periodismo y lo llevan a sangre. A ver, pude haber sido ambas cosas. Cuando yo estaba en el Canal 7, Rodolfo González, que todavía está ahí, un día me dijo, ¿por qué no nos metemos a la Escuela Libre de Derecho y metemos a estudiar Derecho? Porque yo siempre me quedé con ese clavo y con esa espina de no haber sido abogada. Y creo que hubiera sido una muy buena abogada. Pero, a ver, yo estaba tenía tanto trabajo. Yo llegaba al canal a las 5 de la mañana. En punto yo estaba sentada en mi escritorio. Yo salía de mi casa a las 4:15, 4:20. Y llegaba al canal a esa hora. Entonces yo decía, ¿a qué hora estudio? ¿A qué hora? Porque a mí me gusta ser estudiosa. O sea, si yo digo sí, me lo tomo muy en serio. No es un sí a medias. Es sí o no. Y lo que yo decida lo hago a plenitud.
Entonces eso sí, no lo hice pues, pero tal vez habiendo hecho un esfuerzo mayor lo hubiera hecho. A ver, otro de mis clavos era que yo siempre había querido aprender francés. Y yo dije, bueno, qué clase de Estudiar cobarde eres que no lenguas. aprende. A los 50 años me metí a la Alianza Francesa, hice todos los cursos, terminé y aprobé el DALF y terminé con mi francés. Y ya me he olvidado mucho, pero francamente lo hablaba casi que de corrido. Quería otros idiomas también, doña Sí, Pilar. claro. Entonces Maravilloso. inglés, francés, español y me hubiera gustado otros más, pero bueno. No se Nunca es pudo. tarde cuando la dicha es buena. ¿Cuál fue el primer trabajo en periodismo una vez graduada, doña Pilar? No, graduada no. Cuando era estudiante, el primer trabajo fue en el Semanario Universidad, en el año 74, el 74 al 75. Ahí estaba Mario Celedón de director y viera, la primera nota que escribí, se lo voy a confesar, la tuve que hacer 5 veces. Y al final me la publicaron porque ya les daba vergüenza volver a decir que no iba. Es que yo siempre he dicho, doña Pilar, que el periodismo uno puede llevar años de carreras y de, ¿verdad?, de teoría, pero a la llegada, ahí, en el reporteo, es donde se aprende realmente lo que es, cómo Sí, se hace una señora. nota. Imagínense que después tuve la suerte, en el año 75 vino Excelsior al país. Entonces todos los periodistas estaban paniquizados y la nación paniquizada de la competencia que le iba a hacer Claro. Excelsior. Entonces Guido Fernández, que era el director de La Nación en aquel entonces, fue a hacer una búsqueda de los estudiantes, digamos, que más o menos destacaban en periodismo. Y alguien me recomendó y así entré a La Nación en el año 75. Con una camada nueva de periodistas. Estaba Marcela Angulo, estaba Josette Alvarado, había mucha gente, una camada muy joven, porque en La Nación habían periodistas como viejones, ya madurones, ¿verdad? Y entonces ahí empecé, digamos, en serio, pero ya tenía un año de experiencia en el Semanario Universidad. Entonces supo lo que era reportear, doña Pilar. Calle. Supe lo que era mojarme, reportear, cubrir inundación. Lo único que no me gustaba, detestaba, era cuando me mandaban a cubrir sucesos con muertos, con cadáveres. Horrible. Entonces lo que hacía era negociar con mis compañeros. Le decía, ay, por favor, anda y me cubres esto y yo después te cubro otra cosa, porque Claro. tengo 70 años y nunca he visto un cadáver. Nunca. Y Se ha no dejado quiero de ver. hacer, doña Pilar, ya por dicha, los suicidios, por ejemplo, se ha dejado de hacer mucho en el medio. Sí. Sí. Pero era horrible, matazones Claro, a veces, claro. o accidentes de tránsito Eso es con terrible. muertos por todo. No, Sí, no sí, me sí, gustaba, sí. eso era lo único que no me gustaba. Pero de ahí en adelante me tocó cubrir todo, economía, política, me mandaban a veces a la asamblea, que odiaba venir a la asamblea, pero me mandaban. Presidencia, cubrí educación muchos años, salud muchos años. Entonces sí, uno sabe lo que es la calle y lo que es tener una hora límite para entregar la nota. Exacto. Todo eso me lo pasé durante muchas décadas, así que nadie me cuenta el cuento. ¿Cómo escala entonces doña Pilar para llegar al puesto más alto en Canal 7, por ejemplo? De pura casualidad. Vea, la vida está hecha de casualidades. Yo había regresado de mi maestría en Estados Unidos y tuve que renunciar a La Nación porque antes de irnos a estudiar, Edgar y yo, entre los dos ganábamos $2,000, que de aquel entonces eran 16,000 colones, entre los dos, porque el dólar estaba a 8.60. Cuando se viene el carazo, regresamos y entre los dos no ganábamos ni $1,000. Y yo ya tenía 2 hijos y me vine embarazada del tercero y no teníamos de qué vivir, no teníamos casa, teníamos el carro que habíamos traído después de usarlo 3 años en Estados Unidos. Y yo le dije a Edgar, no, así no podemos. O sea, ¿cómo vamos a mantener a los hijos? ¿Cómo? Jamás. Entonces yo decidí renunciar, porque Edgar tenía más años que yo de estar en La Nación. Decidí renunciar y fundé la primera compañía de asesoría periodística que hubo en este país, que se llamó Su Prensa. Y mi primer cliente fue Cinde, que me lo consiguió don Guido Fernández. Entonces, en cuestión de 6 meses, yo estaba ganando más del doble de lo que ganaba en La Nación. Y ahí empecé. Pero resulta que en el ínterin renunció Amelia Rueda a Canal 7. Yo no sé qué problema interno hubo ahí, la verdad es que no sé. Y me llama don Julio Rodríguez y me dice, Pilar, están buscando un presentador para Canal 7. Y yo dije, bueno, yo de eso no sé nada. Nunca he estado frente a una cámara de televisión. Cuando yo fui a sacar mi maestría, me especialicé en periodismo de investigación. Y le dije, pero si creen que yo sirvo, sirvo. A los 3 días o 4 días me llama y me dice, renunció Rodrigo Fournier.
Entonces ya no ocupan presentador, ocupan un director de noticias o una directora. Y dije, mire, yo francamente no sé nada de televisión, pero yo estoy dispuesta a ir a la entrevista. Y fui a una entrevista, estaba doña Olga, don René Picado, etcétera, etcétera. Y yo fui muy franca y les dije, yo esto no sé nada, pero tonta no soy, puedo aprender. Y a mí me encanta el periodismo, entonces si ustedes consideran que les puedo servir, pues sí. Y ya así fue como entré, de pura casualidad. Doña Pilar, y después vuelve a la Universidad de Costa Rica, ya no como estudiante, sino como profesora. Cuéntenos esa experiencia. Muy frustrante. ¿Por qué? Muy frustrante. Porque los estudiantes eran vagos, no les gustaba leer. Yo les hacía todas las semanas, cada vez que teníamos clases, les hacía un quiz de actualidad. Pero un quiz de cosas de lo normal que estaba pasando, ¿verdad? No sé, como si ahora preguntáramos cómo se llama la tormenta que azotó Costa Rica, o cómo se llama el presidente de El Salvador, o quién ganó las elecciones en Estados Unidos. Cosas elementales que un periodista que se respete tiene que saber. Pues no sabían. Y entonces, ¿cuál fue el último libro que leyeron? No, desde que estaba en el colegio. No, pero fue muy frustrante, francamente se lo digo. Porque un periodista tiene que ser una persona que lee, inquieta, preguntona, curiosa, ¿verdad? Porque es que si no, uno va a una conferencia de prensa y le recetan ahí todo y uno lo da por un hecho, ¿no? Uno pregunta, bueno, ¿por qué? Y a ver, deme la prueba, etcétera, etcétera. Entonces sí fue bastante frustrante ser profesora, francamente le digo, no me gustó la experiencia. ¿No volvería entonces a dar clases? No, bueno, volví de hecho, hace relativamente poco, me volvieron y no duré ni dos meses, igualito. No. Mejor no. La verdad es que ustedes no tienen ninguna pasión por lo que hacen, y si no leen y si no están al tanto de las noticias, no pueden ser buenos periodistas. Y no, me fui. Doña Pilar, bueno, estando ya en Costa Rica, ya una tica más que el gallo pinto, ¿verdad? Esa visión que usted tiene de Costa Rica, como, digamos, siendo una migrante, ¿cómo valora usted nuestro país? ¿Cómo lo ve? A ver. ¿Cómo, digamos, tal vez la transformación que usted ha podido ver desde que llegó hasta nuestro país? A ver, yo llegué en febrero del 72 y Costa Rica era un país maravilloso. ¿Por qué? Porque era un país donde había oportunidades de crecimiento, uno de los países más igualitarios del mundo, lo cual significa que la riqueza se repartía bastante bien entre toda la población. En 50 años, ya yo tengo 52 de estar acá, en 50 años era una Costa Rica totalmente diferente, deteriorada, insegura, donde uno de los países más desiguales del mundo. ¿Qué fue lo que pasó en esas 5 décadas? Se concentró la riqueza en unos pocos y se aumentó la base de la pobreza de una manera increíble. Se golpeó a la clase media, que era muy fuerte en este país, y estaba a punto de desaparecer. Eso es lo que a mí me motiva a meterme en política. Porque yo creo que Costa Rica es un país que merece 1000 veces más de lo que tiene. No merece ser un país con una infraestructura con 30 años de rezago, con una educación que fue, pero así, el modelo de América Latina y hoy es de las peores de América Latina, con una inseguridad. ¿Hace cuánto que nosotros sabemos que el narcotráfico se mete aquí? ¿Hace cuánto? Décadas. Acuérdense los cargamentos que caían ahí en Escazú, la llegada de un montón de narcotraficantes, de Caro Quintero para arriba. ¿Quién fue a recibir a Caro Quintero al aeropuerto? ¿Cómo se perdió la famosa libreta de Caro Quintero donde estaban apuntados todos los nombres de los nexos políticos que tenía Caro Quintero aquí? Resulta que esa libreta la tenían en el Poder Judicial y se perdió. Se perdió. ¿Por qué? ¿Cuáles eran los nombres que estaban en esa libreta de Caro Quintero? Entonces, ¿qué pasa? Durante muchos años simplemente volteamos la vista hacia el otro lado, nos hicimos los locos y no veíamos lo que estaba pasando con el país. Y yo nunca he militado en un partido político, jamás hasta ahora. Y varios me han hecho propuestas. Mire, doña Pilar, ¿por qué no? Jamás. ¿Por qué? Porque yo no creía en esa clase política, nunca creí. Hasta que conocí a don Rodrigo Chávez y dije, pucha, aquí hay una persona que realmente puede hacer la diferencia. Y dije, bueno, hay que probar, hay que ver cómo resulta. Ya ve, contra todos los pronósticos, cuando empezó la campaña, nosotros de 24 candidatos, Rodrigo Chávez era el 23. ¿Qué posibilidades teníamos de ganar? Ninguna. Cero.
Y ya ve, haciendo una buena campaña y leyendo al costarricense. Es que el político tradicional aún hoy no lo lee. Aún hoy creen, son tan tontos que creen que los costarricenses todavía están matriculados con un partido político. Si son verdes, y si son rojo y azul, son rojo y azul, o si son amarillos, son amarillos. Falso. Y todas las encuestas vienen diciendo que ya el 85% de los costarricenses no tienen partido político. Entonces, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que busca el costarricense en una campaña? Un buen candidato o candidata y un buen programa de gobierno. ¿Qué me ofrece usted para que yo le dé mi voto? Y no le importa un pito de qué partido viene. Pero eso no lo han leído los partidos tradicionales. Y yo creo que yo lo tenía muy claro desde que nos metimos en esa campaña. Y la mejor demostración de que así es que Rodrigo Chávez ganó. ¿Sí? Doña Pilar, volvamos a la carrera suya. Hay dos premios, el premio Pío Víquez y el Premio Nacional de Periodismo. Sí, señora. ¿Cómo fue para usted esta distinción? Yo nunca he creído en premios. Los odio. Porque los premios generalmente tienen nombre y apellido. Es decir, aquí se ha hecho mucha injusticia con esos premios. Entonces, dependiendo de quién eran los tres miembros del jurado, se lo doy a mi amiga, mi amigota o a tal medio de comunicación. Así que eso para mí no es ni fu ni fa. Para mí no ha sido ningún estímulo, ningún reconocimiento que mereciera. Simplemente me los dieron y bueno, ahí están, pero... Yo me recuerdo, doña Pilar, que usted siempre decía que el trabajo era tan feo que le pagan a uno por eso. ¿Verdad que sí? Yo creo que en algún momento la ha escuchado. Cuéntenos a qué se debe. Pero a mí, es que, a ver... Y también, digamos, al fin viernes. Ok, pero ahora yo sí aplico esa frase totalmente, porque a mí no me gusta lo que yo estoy haciendo. Pero antes, cuando yo estaba, digamos, en periodismo y en periodismo activo, a mí me fascinaba mi trabajo. Francamente se lo digo, me lo disfrutaba. A pesar de las jornadas, a pesar de que uno no sabe nunca ni cuándo va a entrar ni cuándo va a salir. El terremoto de Cinchona, por decirle algo. Uno puede trabajar a veces jornadas hasta de 24 horas. O el mismo día de las elecciones. Un día normal de elecciones, yo llegaba al canal, digamos, a las 2 de la mañana, salía a las 12 de la noche, 1 de la mañana, llegaba a mi casa, me bañaba, dormía 2 horas y otra vez a las 5 de la mañana estaba ahí para entrevistar a los ganadores, a los perdedores, etc. Pero uno lo hace con ganas, uno lo hace con esa pasión por informar. Entonces, eso a mí no me molestaba para nada. O sea, francamente, es una carrera muy demandante. La gente cree que periodismo es fácil. No es fácil. Hay que estudiar, hay que entender, hay que ser valiente. Si uno quiere hacer un periodismo de verdad, hay que ser valiente. Pero es precioso, es lindísimo. Esa es mi vida, francamente. Entonces, lo que hace ahora, doña Pilar, para ya ir terminando, ¿la agobia un poquito? Sí, señora. Sí, señora. Me agobia mucho. ¿Sabe por qué? Porque me frustra. Porque yo sé lo que esta Asamblea Legislativa podría hacer por el país y no hace. Entonces, es muy frustrante saber que usted tiene el arma positiva para sacar al país adelante y no lo logra. Ejemplo, jornadas excepcionales. ¿Cómo es posible que tengamos ese proyecto 20 años en esta Asamblea Legislativa, que esté clarísimo, pero clarísimo, que puede generar miles de empleos para los costarricenses y no se apruebe? O que haya que esperar 1 año y pico para aprobar los préstamos de Proeri. O sea, un préstamo que todos los diputados sabíamos que era para obra que pone en riesgo la vida de nuestros compatriotas. No podemos darle a Chávez antes de las elecciones municipales ese préstamo porque lo puedo usar para la campaña. A ver, esa mezquindad, ese no tener la bandera de Costa Rica en el corazón, a mí me frustra demasiado. A mí me parece que es una barbaridad, por ejemplo, que se pongan las banderas de los partidos políticos en las curules. Perdón, cuando usted es electa como diputada de la República o diputado, usted es de la República, del país, no de su partido. Y yo creo que tenemos mucho que arreglar en ese sentido. Entonces, por eso es que me frustra, porque yo creo que podríamos hacer un montón y no hacemos todo lo que podríamos hacer. ¿Cómo se ve doña Pilar saliendo de acá, dentro de ya año y medio? Vieja, porque voy a tener 72 años, pues así que más vieja de lo que estoy ahora. Todos vamos a estar parecidos un poco más. A ver, yo nunca me voy a arrepentir de lo que hice. Edgar, mi esposo, me decía, no, gorda, no te metas en eso porque vas a sufrir mucho. Y le digo, vea, no tengo alternativa. Yo en este momento no puedo decir que no. ¿Por qué? Porque yo vivo conmigo
365 días del año, 24 horas al día. Y me odiaría si yo no lo intento. Porque usted sabe lo feo que es morirse y decir, fui una cobarde, nunca lo intenté. Yo no sé al final. Yo estoy segura, pero segura, como que me llamo Pilar Cisneros, que vamos a entregar una mejor Costa Rica de la que recibimos. Y ya solo eso es muy satisfactorio. Pero Costa Rica puede ir tanto más lejos, tanto más lejos. Y yo espero que el pueblo costarricense lo comprenda. Aquí hay que agilizar toda la administración del Estado. ¿Cómo vamos a seguir funcionando con 330 instituciones públicas? ¿Cómo? ¿Por qué es que la obra pública en este país se tarda 20 años? ¿Por qué es que Ciudad Gobierno se propuso hace 20 años y todavía no la tenemos lista? No, Costa Rica tiene que ser un país moderno, dinámico, propositivo y puede llegar tan lejos. Entonces yo sueño con que los que sigan en el poder y sigan en los sucesivos gobiernos tengan esa misma visión y poderme morir y decir, uy, qué dicha. Tal vez pusimos la semillita del cambio por Costa Rica. Muchas gracias, doña Pilar. Nos vamos contagiados de su ímpetu y su ganas de trabajar. A ustedes también muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vemos muy pronto. Gracias. Gracias a usted. Hemos presentado Conozca al Diputado.